presentar el lujo de nuestro invitado del día de hoy. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Ricardo Rojas, un gran abogado, penalista argentino. Voy a leer un poco su historia, su hoja de vida. Ricardo es doctor en Historia Económica, abogado y escritor. Es ex magistrado de la Cámara en lo Criminal de Argentina, profesor de Análisis Económico del Derecho, Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional en varias universidades. Actualmente es el director del Centro Bruno Leoni de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Es autor de ahora 21 libros, entre los que se pueden mencionar Las contradicciones del derecho penal, Análisis económico e institucional del orden jurídico, Fundamentos praxeológicos del derecho, La decisión judicial y la certidumbre jurídica, Individuo y sociedad, y La inflación como delito. Ricardo, qué gustazo tenerte acá. Un gusto estar con ustedes. Qué bueno, Ricardo. Bueno, pues hoy creo que se presta perfecto la ocasión para hablar un poquito de este tema tan llamativo que tú has escrito, ¿no? La inflación como delito. Una postura que yo no he visto antes, como penalista, sorprendente, muy, muy curiosa, y me gustaría, antes de ir por allá, hacer un poco de antecedente, como veníamos conversando, Ricardo, ¿no? Cuéntanos un poco por dónde has andado, qué has hecho y cuál ha sido un poco tu abordaje académico los últimos años. Bueno, a ver, yo tiendo a ser un poco multidisciplinario, ¿no? Porque obviamente soy abogado, pero hice un doctorado en Historia Económica, con lo cual estudié Historia y Economía. Yo soy profesor de Economía desde los 25, 26 años, o sea, mis primeras armas como profesor fueron enseñando Economía. Ok. Y me interesa la filosofía, me interesan muchos temas, y en todo lo que he escrito he tratado de vincular todas las ciencias. De hecho, Individuo y sociedad, vos mencionabas un libro, son ensayos. El primer ensayo ganó el premio Caminos de la Libertad en México y está orientado a mostrar que, como ustedes saben, el racionalismo del siglo XVIII tendió a separar todas las ciencias sociales en distintas ciencias separadas con fundamentos metodológicos distintos, ¿no? La economía por un lado, el derecho por el otro, pero en el fondo todos esos no son ciencias, no deberían ser ciencias autónomas, sino que son aspectos de un mismo fenómeno, que es el estudio de la interacción humana que es la sociedad. ¿No? Mises decía, la sociedad son seres humanos interactuando. Y, por ejemplo, cuando vos compras un automóvil, tenés un aspecto económico, te pones de acuerdo con un precio, oferta-demanda, en qué moneda lo pago, si es financiado, cómo lo financio, si hay una tasa de interés. Después hay un aspecto jurídico, cómo me aseguro de que me van a pagar lo que me tenían que pagar, qué pasa si salgo de acá y el auto se rompe en la esquina porque estaba todo roto, si hay que pagar en cuotas, qué pasa si no pagan una cuota. Todo eso es un aspecto jurídico del mismo fenómeno. Claro. Después el contrato se hace en un idioma y tenemos que estar seguros de que estamos hablando de lo mismo. Eso es otro aspecto de la ciencia social, que es el lenguaje. Y así vos podés tener que en un mismo fenómeno tiene un montón de aspectos. Sin embargo, a partir del siglo XVIII la economía se estudió por un lado, el derecho se estudió por el otro, la lingüística se estudió por otro, la antropología. Un día nació la sociología con principios metodológicos totalmente distintos a todo lo demás. Y esto ha generado un problema, ¿no? De hecho, cuando se empezó a estudiar el análisis económico del derecho, los juristas se espantaban cuando yo decía, yo soy profesor de análisis económico. No, pero el derecho está para otras cosas, para buscar la justicia, para buscar la norma social. No me vengan con temas de utilidad económica, sin darse cuenta que yo puedo buscar la justicia, pero la voy a encontrar mucho más eficientemente si utilizo las reglas de la economía. Entonces mi propósito en los últimos años, para responder tu pregunta, es todo lo que escriba, escribirlo de un modo interdisciplinario. Buenísimo. Qué interesante. Buenísimo. Y qué bueno, Ricardo, tenerte acá. Espero que Ecuador te esté tratando muy bien a pesar de los problemas de energía eléctrica que tú ya has vivido. Bueno, el próximo libro va a tener que ser no usar la energía que tenemos
como crimen, como delito. Como delito, dejarla bajo tierra en nuestro caso. Hoy le decía a unos alumnos, el presidente o el que tome la decisión de no usar el petróleo y el gas para que puedan tener electricidad, debería estar preso. Wow, claro. No, y ahorita lo pagamos muy, muy, muy caro. Habrá que escribir algunos libros en ese sentido, creo que en tiempos venideros. Oye, Ricardo, conversábamos antes un poco de empezar, un poco tras bastidores, de esto del análisis del derecho, o análisis económico del derecho penal. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Se trata del uso de herramientas de la economía en la toma de decisiones, tal vez para la creación de delitos? ¿De qué va un poco, si nos puedes comentar? Sí, básicamente eso. Vos sabés que todo análisis económico en el fondo es un análisis de costo-beneficio. Sí. Entonces vos cualquier aspecto que quieras, aspecto del derecho que vos quieras estudiar, vas a ver que una decisión tiene costos y tiene beneficios. Y la gente cuando toma decisiones, que es uno de los presupuestos del análisis económico, todos actuamos para estar mejor. O sea, tratamos de ganar cuando hacemos... Después nos podemos equivocar, pero cuando tomamos la decisión es porque pensamos que después de tomarla vamos a estar mejor que antes. El tipo que decide suicidarse, en el momento que está por dispararse en la cabeza, piensa que después que se dispare va a estar mejor. Uno le puede decir, no, eso es una estupidez, no lo hagas, pero él, en su fuero íntimo, lo está haciendo porque piensa que va a ganar. De modo que todos actuamos para estar mejor. Y nos manejamos sobre la base de eso. La gente cumple una ley cuando cumplirla es más barato que no cumplirla. No es que cumple la ley porque hay un mandato superior que nos dice que hay que cumplir la ley. Eso lo puede decir mucha gente, pero no lo hace. Si parar mi auto en la puerta del edificio, que está prohibido estacionar, tiene una multa de $10, pero el estacionamiento de la esquina me cuesta 15, yo prefiero que me hagan una multa y no pagar el estacionamiento. O sea, la ley solo se cumple cuando la ley es eficiente. Y entonces, esto lo podés trasladar a todas las áreas del derecho. Una de ellas es el derecho penal, donde ya Beccaria, Bentham, Valentín de Foronda y muchos otros autores del siglo XVIII decían que uno está más predispuesto a cometer un crimen cuando el beneficio que espera obtener por el crimen es superior a una ecuación que está dada por la posibilidad de que me descubran y me agarren, por la pena que me van a poner si me llegan a agarrar. Entonces, cuando yo considero que vale la pena correr el riesgo de que me agarren y me condenen porque el botín es muy alto, voy a estar más predispuesto a cometer el crimen. No es matemático, obviamente, en cuestiones humanas nada es matemático, pero hay una tendencia que se puede marcar con esto, ¿no? Luego vino Gary Becker, Premio Nobel de Economía, que escribió un artículo en 1968, Crime and Punishment, donde esa idea del siglo XVIII la bajó a la economía matemática y escribió un muy profundo artículo explicando los costos y los beneficios. Ahora, ¿para qué te sirve esto? Bueno, le sirve a un legislador cuando tiene que dictar normas de materia penal o en materia de prevención. ¿Cómo hago yo para subirle los costos al crimen o para bajarle el beneficio? Lo podés hacer de muchas maneras que tienen que ver con cómo organizás la prevención o qué tipo de leyes sancionás. De modo que el análisis económico le sirve al juez cuando tiene que resolver un caso, le sirve al legislador cuando tiene que dictar una ley, le sirve al gobernante cuando tiene que diseñar un mecanismo de prevención. Una enseñanza de la economía es que la prevención siempre es mucho mejor que la represión. Es decir, a mí no me interesa que el tipo que me robó el teléfono vaya 10 años a la cárcel. Lo que me interesa es que no me robe el teléfono. Entonces, cuando vos organizás la protección de la sociedad, si entendés estos principios, podés organizarlo mucho mejor, ¿verdad? Interesante esto del costo de infringir la norma, ¿no? Por ahí, pues algún autor dirá la norma jurídica que no es eficaz, que es muy barato infringir y por lo tanto no cumple su rol, realmente no es una norma jurídica. Exacto. Interesante también no divorciar economía y derecho, ¿no? Por ahí hablabas del utilitarismo y cuántas teorías de la justicia no han nacido de ideologías como esta.
Mira, me parece súper interesante hacer esta reconstrucción. ¿Algún autor por ahí ha criticado el tema del análisis económico del derecho y ha dicho, mira, es poner al derecho de rodillas frente a la economía? ¿Hay una relación de jerarquía, hay una relación más bien simbiótica? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es una veleidad de abogados. En realidad no entiendo qué significa poner de rodillas al derecho frente a la economía, porque no es que sean contrincantes, son aspectos de lo mismo, los dos estudian lo mismo y estudian distintos aspectos. Y vos fíjate, mencionabas a Bruno Leoni. Bruno Leoni fue un autor italiano extraordinario, un abogado, pero que también era multidisciplinario porque dirigía el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Pavía y además era miembro de la Mont Pelerin Society, donde estaban todos los liberales de la época, en mediados del siglo XX. Y él escribió un libro extraordinario, La libertad y la ley, donde él plantea que el derecho nace con el reclamo. Hasta que nadie reclama algo, no hay derecho, básicamente. O sea, nosotros podemos firmar un contrato de yo te alquilo tu departamento y mientras yo te pague y vos arregles el caño cuando se rompe, el contrato está guardado en un cajón y nadie tiene problema. El día que yo no te pagué, vos me reclamás y yo no te pago, ahí tenemos un problema jurídico. Claro, y sacamos el contrato Y sacamos el contrato y decís, mirá que vos firmaste esto. Claro. Y entonces cuando vos ves el derecho desde esta óptica, que es una óptica basada en la praxeología de la escuela austríaca, ¿no? Y empezás a ver el derecho de una manera diferente. Y la relación del derecho con la economía es irrompible. O sea, no se puede entender el derecho sin la economía. Y la economía en realidad estudia cómo hacer mejores contratos, cómo resolver más eficientemente los litigios. Vos sabés que en Estados Unidos el 90% de los reclamos se resuelven en acuerdos privados, claro, incluso los de materia penal. Sí. El abogado que va a los tribunales es un abogado que ya fracasó, porque su primera tarea era hacer un acuerdo que fuera útil, eficiente para su cliente y también para el otro, porque si no, no se llega a un acuerdo. Y esa ha sido siempre la idea de la tarea del abogado. El abogado no está para ir con un montón de leyes a decirle al juez que le dé la razón. Esa es una forma muy ineficiente de resolver conflictos. Los conflictos se resuelven negociando mucho mejor. Y por eso es que las herramientas del análisis económico del derecho, junto con las de la negociación, con la teoría de juegos, el behavioral economics, que tiene la economía del comportamiento, deberían ser insustituibles para un abogado. Mucho más que leerte códigos que los tenés en el teléfono. O sea, si te olvidaste lo que dice una ley, agarrás el teléfono. Totalmente. Y ya lo sabés. Un poco lo que hablamos en uno de los capítulos anteriores, donde decíamos que las universidades ya no forman, o parece ser que no han formado personas que pueden realmente razonar, sino que son netamente memoristas, y que para tener un título jurídico de una universidad lo que tienes que hacer es leer muy bien y memorizarte las normas. O sea, sin ir más allá, nada de filosofía, nada de otras ciencias, digamos, complementarias que puedan venir a... Aquí particularmente la enseñanza se corre entre una enseñanza legalista de la ley, de abrir el código y como mucho dogmática, pero nunca va más allá. Entonces es algo que yo creo vale la pena reflexionar un poco. Ricardo, una pregunta que me surge aquí. En tu experiencia de lo que has venido diciendo, yo siempre pienso también en la parte de la prevención, que es algo que está ahí escrito, ¿no? En todas las constituciones, en todos los códigos penales, en todos los esfuerzos sistemáticos del orden penal de cualquier jurisdicción, vas a ver que siempre tratamos de apuntalar hacia la prevención. Pero, te soy franco, he visto un fracaso rotundo en los esfuerzos preventivos, ¿no? En el derecho de daños tenemos esta idea del juez Hand, ¿no? Que te decía pues, que tienes que invertir más en costos de prevención si es que no quieres que los daños sean de Pero bueno, algo hizo el derecho de daños ahí. ¿Qué ha hecho propiamente el derecho penal? Yo creo que tú lo tienes muy claro porque, visto desde el análisis económico del derecho penal, podemos hablar de prevención desde el punto de vista económico. Pero, así como está la mesa en el contexto actual, ¿qué se ha hecho o cómo has visto tú que está, digamos, el tratamiento de la parte preventiva? Yo creo que hay un problema muy grande con la prevención porque se la estudia en el contexto de un derecho público. Entonces es el Estado el que está organizando la cosa. Hay un autor
Bruce Benson, un autor norteamericano extraordinario que escribió dos libros muy buenos en los 90. Uno se llama The Enterprise of Law y el otro es To Serve and Protect, que hace una especie de explicación de cómo funcionaría la cuestión de los crímenes si el Estado no se metiera. Que eso es lo que a mí me llevó a escribir Las contradicciones del derecho penal en su momento. Cuéntanos, perdón, tengo un paréntesis ahí. Cuéntanos un poco cómo sería ese crimen donde el Estado no se mete, solo para que los no escuchan puedan ver. Por una parte, históricamente, lo que nosotros hoy conocemos como derecho penal, en casi todo el mundo y en Europa fundamentalmente, era derecho privado. Claro. Es decir, si alguien a vos te robaba, vos le pedías que te indemnice a vos. Las sanciones en esa época eran o pecuniarias en la mayoría de los casos para la víctima, o la muerte, o el ostracismo, que era algo muy inteligente. Bueno, andate y no vuelvas más, no te queremos ver más y listo, y se acabó el problema. El rechazo literal del grupo social. Exacto, y que tenía una función muy importante, porque si, digamos, cuando el Estado condena a alguien y lo manda a la cárcel, en buena medida lo hace por motivos de prevención general. Exacto. Para que todo el mundo sepa y él mismo sepa que no tiene que hacer esto. Ahora, si vos a este tipo te deshiciste de él porque se va y no vuelve más, ya no tenés problema. De modo que no hay por qué castigarlo de ninguna manera. El castigo por el castigo mismo ha sido ya descartado hace mucho del derecho penal. Entonces, si vos encontrás una forma más civilizada de resolver el problema, es lo mejor. Pero, ¿qué empezó a pasar en algún momento? El Estado empezó a expropiar el derecho de las víctimas. Claro, y esto lo dice hasta el propio Zaffaroni. Zaffaroni tiene una frase en un libro que le dije, ¿y esto cómo puede ser? Dice, el derecho penal es la expropiación del derecho de la víctima. Entonces empezó a crear delitos que le parecían importantes al rey, que decía, bueno, si vos incendiás un bosque, estás cometiendo algo muy grave, entonces ya no basta con que indemnices a la víctima, sino que te vamos a poner una pena. Y por ese camino, un día apareció el derecho penal, con todo lo que eso implica. Entonces, cuando uno quiere hacer prevención, en el contexto del monopolio de la legalidad por parte del Estado en materia penal, es un problema, porque ahí tenés que empezar a investigar o a discutir el problema de los bienes públicos. O sea, ¿por qué en el shopping no hay tantos robos como en la calle? Porque el shopping tiene propiedad privada, hay un dueño que no quiere que lo roben, que tiene cámaras, que tiene guardias y que le conviene gastar dinero en prevención porque no quiere que a sus clientes los roben. Ahora, en la calle estás a la buena de Dios. ¿Quién te protege? Bueno, teóricamente el Estado, pero el Estado tampoco te protege. Claro, el Estado igual a nada. Aquí ahora mucho más que antes. Con lo cual es una manera muy ineficiente de solucionar el tema. Y vos sabés que en ese libro de que te decía de Bruce Benson, él tiene un ejemplo que yo lo mencionaba y los alumnos se sorprendían, hasta que fui a Guatemala y los alumnos se me reían todos, y imagino que si lo dijeran en Guayaquil también, porque Benson traía el ejemplo de cierta época en San Luis, Missouri, que había un barrio que estaba tomado por traficantes de crack, y ya no sabían qué hacer, la policía no podía meterse ahí, los dueños de las casas se iban y dejaban abandonados los departamentos, los precios habían caído, era un desastre. ¿Qué hizo el ayuntamiento? Le dio a los dueños de los departamentos y los edificios la propiedad de las calles. Digo, a partir de mañana vos sos el dueño de la calle, organizate como quieras. ¿Qué pasó? Pusieron guardias de seguridad con barreras, pidiendo documentos, qué sé yo. No es que desaparecieron los traficantes, se fueron a otro barrio, claro. Pero ahí no hubo más delitos, los precios subieron, la gente volvió a vivir. Y al día de hoy hay 400 y pico de asociaciones privadas de dueños de calles en ese barrio que siguen al día de hoy, 50 años después, siendo los dueños. Claro, acá pasa lo mismo. O sea, vas por una calle, hoy estuve en un lugar, es decir, calles que de pronto hay una barrera, un guardia, y era una calle pública, pero ahora es privada. Y por motivos de seguridad. En Guatemala, donde yo vivo, pasa lo mismo. La definición de derechos de propiedad te ayuda a prevenir mucho más que los bienes públicos. Y eso es una enseñanza de la economía. Entonces, cuando vos querés organizar la seguridad,
es mucho mejor hacerlo definiendo derechos de propiedad que diciendo yo, Estado, me voy a encargar de hacer un plan infalible para proteger a los vecinos, que nunca resulta, ¿no? Claro, y eso toca muchas teorías del Estado. Es seguro. Entonces vos, por ese camino, vos te vas dando cuenta que el problema es el Estado, finalmente, para la mayoría de las ideas de cómo prevenir los delitos, ¿no? Porque la gente no se puede organizar y el Estado se organiza mal. Y aparece el freerider, dice, bueno, yo quiero disfrutar de la plaza, pero no quiero pagar por seguridad en la plaza, que paguen los otros. Y entonces si puedo evadir el impuesto o la cuota para que protejan la plaza, lo voy a hacer. ¿Y qué terminó pasando? En Buenos Aires, que tenemos un montón de plazas, con el tiempo se empezaron a cercar. Y a la noche cierran con llave y no se puede entrar a la plaza, por las dudas para que no se cometan delitos adentro. Esa fue la solución que encontró el Estado. Como no te puedo proteger, evito que se meta otro para que no haya problemas. Y poco a poco se va mostrando la ineficiencia de los sistemas estatales para proteger a la gente del crimen. Bueno, acá tenemos dos casos que se me ocurren en este momento en la línea de lo que mencionas. Uno es nuestro Malecón 2000, ¿no? Sí. El Malecón 2000. En un cierto momento se cierran las puertas y no hay nadie. De hecho, algo un poco de contexto es que en Guayaquil siempre, durante muchísimos años, tuvimos una administración municipal de una cierta tendencia política que fue muy criticada justamente por tener estas tendencias privatistas y tal. El último alcalde, una tendencia política y de pensamiento muy contrario, mucho más progresista, izquierdista y tal, al menos así se vendió, proponía lo opuesto, ¿no? Abramos el malecón y tal. Y lo curioso es que él intentó abrir el malecón y fue lo peor, salió mucho peor. Y tuvo que inmediatamente recular y volver a cerrar el malecón. Incluso ese mismo alcalde, que ojo, no soy ni pro ni contra del alcalde, solo estoy contando una anécdota sobre lo que ha ocurrido, tuvo que resolver un problema en Los Ceibos. En Los Ceibos pasaba esto, los ciudadanos que viven en Los Ceibos tenían una forma de cerrar las calles justamente entre ellos para darse algo de seguridad. Incluso el comité o una agrupación de ciudadanos había pedido un permiso formal al municipio para mantenerlo ahí. Y no se lo dieron y fueron a la fuerza a quitarle las rejas y efectivamente empezaron a robar en ese lugar. Rejas que tenían años puestas, ¿no? Sí. Llegó el municipio y quería otro a retirarlas. Entonces tú dices, claro, el Estado no solo que no me ayuda, sino que viene a invadir los acuerdos a los que hemos ido llegando para autoprotegernos. Claro. Y al hacer esa intervención terminamos lesionados. Claro. Entonces, claro, a fin de cuentas, ¿de qué seguridad nacional, de qué puntos preventivos realmente podemos agarrar para tratar de hacer un argumento favorable a estos niveles? Un ejemplo que se siente muy real, creo yo, en nuestra situación actual, ¿no? Seguro. Y además, digo, yo tuve 40 años en la justicia penal, de los cuales 25 fui juez de cámara de juicio, o sea, tenía que hacer juicios todos los días. Y un poco la idea de este libro tiene que ver con experiencias personales. Yo, mientras transcurría un juicio, yo pensaba para mí, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿para qué estamos todos acá? Que venga una víctima. A ver, por un lado, el derecho penal es totalmente ineficiente para los ciudadanos, porque en realidad el derecho te da dos alternativas. A vos, víctima de un delito, te robaron en la calle. El sistema jurídico te da dos alternativas. Una, hace una denuncia penal, entonces va todo el aparato del Estado va a ir a perseguir al criminal. Ahora, el día que lo agarren, a vos no te vamos a devolver el teléfono tuyo, porque ya lo vendió, lo redujo. Tu única satisfacción es que ese tipo va a ir a la cárcel. Y si vos lo que querés es ser satisfecho personalmente, buscalo vos y hacele una demanda civil, claro, y anda a sacarle un peso. Entonces, ninguna de las dos soluciones te sirve. Vos sos víctima de un delito y el Estado crea un montón de jurisdicciones civiles, penales, y ninguna de ellas te sirve para nada. Claro. Entonces, uno de los problemas económicos que tiene el derecho penal como derecho público es que la víctima al final es un objeto de prueba. O sea, yo quiero que venga la víctima y me cuente lo que pasó porque quiero condenar al delincuente. El artista de todo esto es el tipo al que estoy juzgando. La víctima es decorado y lo necesito para que me cuente lo que pasó.
Una vez me pasó de estar en un juicio, un robo estúpido, una señora ya vieja, viene un chico joven, le arrebata la cartera, sale corriendo con tanta mala suerte, se choca contra un policía y el policía simplemente lo agarra y lo detiene. Creo que es uno de los 3 primeros casos que mencionas en este libro. Sí, que está basado en eso. Empiezo a hacer el juicio. Que ella no lo quiso acusar ni denunciar. Claro, y el juicio tenía que durar 10 minutos porque estaba todo probado. Claro. Mi único pensamiento era, cuando vi al policía, que era un gigante así, digo, y el chico tenía 20 años, flaquito, digo, ¿cómo hizo el policía para agarrarlo? Y entonces me dijo, no, yo sentí un grito, me di vuelta y alguien se chocó contra mí, se cayó al piso. Pero bueno, entra la víctima, la señora, y entonces le cuento todo las penas del falso testimonio, que está obligada a decir la verdad y todo lo demás. Y me mira y me dice, no, pero yo no voy a declarar. Digo, ¿cómo, señora, no va a declarar? No, si usted me promete que el chico no va a ir a la cárcel por mi culpa, yo declaro, pero si por lo que yo diga va a ir a la cárcel, yo no declaro, porque estuve hablando con los padres allá afuera, me contaron la historia, y la verdad que yo no tengo la cartera me la devolvieron en el momento, no perdí nada, no tengo nada que reclamar. Le digo, mire, usted tiene la obligación de declarar porque si no va a ir preso usted. No, pero yo no voy a declarar. Lo miro al fiscal. En ese momento no se podía decir... ¿Qué problema del sistema penal? En ese momento no existía el desistimiento, la disponibilidad de la acción por parte del fiscal. Ahora sí, el fiscal te dice, bueno, listo, no tengo interés, terminemos con esto. En ese momento no podía hacerlo, pero entonces dijimos, ¿qué hacemos acá? Y bueno, hicimos una teatralización, por suerte era un defensor oficial que era amigo y dijimos, tenemos que ver este caso porque no puedo condenar a un chico encima 20 años, su primer delito, que tenga un antecedente penal, cuando la propia víctima me está diciendo que no lo quiere. Todo el diseño institucional en jaque, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿a quién defiende el derecho? ¿Para qué sirve el derecho penal? Si había alguien, yo no vi que entrara a la sociedad, a la sala, a pedir justicia en nombre de la sociedad. Era una señora que no tenía interés y nadie de todos los que estábamos ahí teníamos interés en que se condenara al chico, ni el fiscal. Entonces, la pregunta es si realmente el sistema penal organizado para que el Estado castigue a las personas que quiere castigar sirve para algo o no. Desde el punto de vista económico es muy ineficiente de eso. Por supuesto. Y tenés otro problema, que es que originalmente los tipos penales estaban muy vinculados a derechos individuales concretos, la vida, la libertad, la propiedad. Con el tiempo cada vez más han aparecido delitos cuyo bien jurídico tutelado son intereses del Estado. Lo que hablábamos al principio, la ley se cumple cuando es más barato cumplirla que no. Por eso el Estado, cada vez que regula alguna cosa, le mete una norma penal para encarecer el incumplimiento. Entonces tenés más de la mitad de la legislación penal destinada a perseguir acciones cuyo único interesado es el propio Estado. Entonces termina convirtiéndose en una herramienta de poder, claro, que no tiene límites, porque, digamos, ¿quién limita al Congreso el tipo de leyes penales que puede? Claro, imposible. Entonces es muy complicado. Es muy complicado, pero, ¿sabes? No puedo dejar de pensar en qué pasa cuando están en juego bienes jurídicos distintos o no cuantificables, como por ejemplo la vida o la integridad sexual. No, yo en algún momento tenía un pensamiento similar. De hecho, en algún lado están ciertas cosas que escribí. Y hablaba, por ejemplo, del regreso de la privatización de la acción penal, lo llamé la acción penal potestativa, tal. Y recuerdo haber leído me parece que era Comanducci, que decía que tiene que ser el argumento que divide o que sostiene que la acción penal debe ser pública, debe ser bastante débil, cuando permanece en la mayor cantidad de órdenes jurídicos la idea de la acción penal privada. Porque si te pones a ver, eso es real, eso se ha mantenido. Es un rezago de lo que tú mismo, digamos, decías. Pero ¿hasta qué punto podemos realmente desprendernos de ahí? Y ahí venimos a algo que creo que me gustaría conectar, que es, claro, queremos que el Estado no se meta, pero proponemos que el Estado regule el delito de inflación. Entonces, ¿cómo hacemos esa un poco? Por eso son dos cosas distintas. Totalmente. A la primera pregunta yo me he hecho las mismas observaciones a mí mismo y de hecho
en esta segunda edición del libro intenté reforzar las respuestas. Hay un problema que es para algunas cosas que estoy escribiendo ahora lo estoy desarrollando más. Muchas veces mezclamos paradigmas cuando queremos resolver cuestiones, ¿no? Entonces, digo, ¿qué pasaría en una sociedad sin Estado para resolver un problema? Que me lo planteás en los términos del Estado que existe hoy. Claro. Entonces, ¿quién haría los caminos? Bueno, hay una respuesta. El problema es que tenemos que cambiar el paradigma. Y entonces pasa lo mismo con el derecho penal. Hay un montón de instituciones que espontáneamente se irían creando para reforzar o resolver problemas que hoy no se resuelven porque el Estado tiene el monopolio del derecho penal y entonces no permite que aparezcan esas soluciones. Claro, no sería empezar desde cero, sería empezar desde ahorita. Exacto. Y eso sería un problema, eso es lo que está señalando. Y que esas instituciones que se tendrían que ir creando van a llevar un tiempo. No, y un cambio social, cultural, institucional, y mental. Fundamentalmente institucional, que aparezcan nuevas formas de reclamos que la víctima pueda hacer que hoy no podría hacer, porque nuevamente la víctima dentro del proceso penal, aun cuando sea querellante, tiene limitaciones y en un proceso civil tiene muchas más limitaciones para actuar frente al demandado, pero probablemente el derecho penal debería ser reemplazado con nuevas acciones que tuvieran procedimientos distintos y finalidades distintas, porque de última, el tema, en el derecho civil todo se resuelve con indemnizaciones económicas, moneda, con plata. Pero a veces a la víctima no le interesa la plata, le interesan otras cosas, que el derecho civil no te los resuelve. Yo he tenido casos penales que se han resuelto en suspensiones de juicio a prueba, donde todos se pusieron de acuerdo, donde lo que quería uno era o que simplemente que renuncie a ciertas acciones legales que le había interpuesto en otra causa, o el administrador del edificio que se llevó los libros que los devuelva, y cosas que eran importantes para la gente. Tenía una causa de vecinas, que una vecina le pegó un palazo en la cabeza a la vecina, y estaban peleadas a muerte, no se querían ni hablar. Y cuando estábamos haciendo la suspensión de juicio a prueba, porque era una pavada la cosa, le dice, bueno, usted tiene derecho a pedir un resarcimiento económico. Yo lo único que quiero es que me pida perdón. Digo, plata no quiero que me pida perdón. Claro. En materia civil esas cosas son mucho más difíciles. Entonces vos necesitas que aparezcan instituciones nuevas que te permitan resolver problemas que hoy no se pueden resolver, y que el Estado las resuelve de mano militar y con el derecho penal, claro, por un lado. Y por otro lado, ese proceso evolutivo probablemente haga que vos no vas a eliminar el derecho penal de un día para el otro, claro, sino vas a dejar de perseguir el homicidio, la violación, pero sí podés empezar devolviéndole a las víctimas los casos menos importantes, los hurtos, las estafas y cosas que, si vos desmalezás eso, estás eliminando el 80% del sistema penal, supuesto, claro, devolviéndole a la víctima, en casos que para el Estado no son importantes, para la sociedad, sea lo que fuere, no son importantes, como un hurto, pero que para la víctima es muy importante. Claro, y no puede accionar por sí sola. Exacto, entonces se puede empezar gradualmente. Y por otro lado, está un tema que yo lo esbozo por primera vez en la segunda edición, que es qué pasa cuando el Estado comete delitos. Claro. Porque ahí yo, ¿cómo hago? Y entonces vos tenés que crear un nuevo sistema institucional para hacer que el Estado responda por sus actos de una manera distinta como responde hoy. Eso va a llevar un tiempo. Mientras tanto, el que emite moneda hay que meterlo preso. Claro. El delito de inflación es importante. Claro. Y entrando en materia de inflación, a mí me parece que es buen momento para hacer un punto de orden tal vez conceptual, para la audiencia también, ¿no? ¿Qué es la inflación? Yo he visto que un poco tú cuestionas esto de ver a la inflación como el incremento de precios, más un tema de incremento de circulante. ¿Qué implicaciones tiene? Tal vez si nos puedes comentar un poco el aspecto económico del tema. Lo más rápido que pueda, porque es un tema que es muy árido. Ustedes saben, bueno, por un lado, la moneda nace en el mundo de forma espontánea como un medio de intercambio. Así, cuando la gente sale de las cavernas donde había una
economía familiar donde cada uno tenía un rol, mataban un mamut y uno lo despellejaba, el otro lo fileteaba y el otro lo cocinaba, y esa era la economía familiar. Cuando empieza a crecer la producción, vos tenés excedentes que los querés cambiar y te vas a la cueva de al lado y cambiás una parte de tu mamut por unas manzanas que los otros recogieron. Así nace el mercado. El mercado nace con excedentes que se intercambian. El intercambio originalmente fue el trueque. Hasta que a alguien se le ocurrió que, bueno, si yo tengo que cambiar un montón de carne de mamut por una canoa, tengo que encontrar a alguien que tenga una canoa que me la quiera dar y que quiera carne, y la misma carne, o un buey que yo tengo y lo quiero cambiar por una canoa. Menger, en su tratado sobre la moneda, trae un caso muy buenísimo de expedicionarios ingleses que necesitaban canoas para remontar un río y tuvieron que hacer como 14 transacciones para lograr llegar a darle al tipo de la canoa lo que él quería. Cambiarlo por manzana, luego Exacto. cambiarlo por madera. Exacto. O lo que sea. Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, hay determinados bienes que a todo el mundo le vienen bien, que todos aceptan. Tabaco. El tabaco, el cuero, la sal, etcétera. Los uso como medio de intercambio. Es decir, a lo mejor si yo tengo mi carne, el de la canoa no quiere mi carne, pero hay otro que sí quiere mi carne, entonces le cambio por la sal, y la sal la voy cambiando, y a lo mejor cuando junto un montón de sal y tabaco, el de la canoa me acepta toda esa sal a cambio de su canoa. Así nace el dinero como un medio de intercambio que era un bien que tenía un valor de uso como bien y un valor de cambio como moneda. Representaba algo detrás. Exacto. Con el tiempo, algunos bienes se fueron dejando de lado, los metales empezaron a aparecer como los mejores para hacer este intercambio, hasta que llega el oro. Oro, plata, cobre, los tres grandes monedas. Y tenemos patrón oro, o sea, la moneda es el oro. Cuando crece la economía, claro, yo no voy a ir al supermercado con 2 kilos de oro en el bolsillo. Claro. Entonces, el oro lo dejo en el banco, el banquero me da un certificado y yo uso el certificado por el oro. Te lo doy a vos, vos vas al banco y sacas el oro cuando quieras. Así nacen los billetes y un montón de documentos jurídicos, las letras de cambio, pagarés, todo eso nace como yo tengo que viajar de este pueblo al de al lado, no quiero andar con todo el oro, deposito el oro en este banco, me da un título y lo retiro del banco de al lado. Y entonces el mundo llegó a un momento donde tenía patrón oro, pero se manejaba con billetes. Pero los billetes eran convertibles, vos ibas al banco en cualquier momento y lo convertías. Hasta que un día algún país europeo en guerra dice, no, yo necesito el oro para hacer la guerra. Entonces ustedes sigan usando los papelitos, el oro lo tengo yo. Total, Yo lo repongo luego. y yo después, cuando pase la guerra, volvemos a la convertibilidad. Pasó la primera vez, pasó la guerra, volvieron a la convertibilidad, a la segunda, a la tercera ya no le devolvieron la plata. Dijeron, no, ahora directamente usen los papeles. Y el Estado se dio cuenta que además podía emitir papeles. Entonces podía incrementar la cantidad de dinero con el oro que se había adueñado más los papeles que emitía. Y llega un momento donde ya se termina la convertibilidad. Y pasamos de un sistema de patrón mercancía, que era fundamentalmente patrón oro, a un sistema de dinero fiat, que es dinero de papel, que no tiene ningún valor en sí mismo como bien de uso porque no sirve para nada. Es papel convencionalmente valorado. Pero que su valor está dado por la obligación que el Estado te impone de aceptarlo para cancelar deudas. Entonces, a partir de ese momento, el Estado empezó a manejar la moneda. Y la empezó a manejar como quiso. Y empezó a emitir. Y un día se dieron cuenta que, bueno, ¿por qué no emitir un poco de más? Y este año nos excedimos en los gastos. Bueno, cubrámoslo con un poco de emisión. Y ahí se descalabró el mundo, ¿no? La suma de poder, poder liberatorio. Claro, pero el poder de los estados para dictar normas y que nadie las pueda contravenir, más el monopolio del uso de la moneda para liberar deudas, más la tendencia de los gobiernos a gastar cada vez más plata y necesitar cómo financiarse, porque son las dos caras de la misma moneda. El incremento del gasto del Estado
es lo que terminó necesitando emitir más. necesitando emitir. Y ahí viene el tema de la inflación. ¿Qué es la inflación? Lo que se infla no es los precios. O sea, hoy hasta la Real Academia Española te define la inflación como el aumento de los precios. Si vos agarrás un diccionario de la Real Academia de, digamos, principios del siglo XX, te va a decir que la inflación es el incremento en la emisión de billetes con relación a la moneda. ¿Qué significa esto? Que vos tenías dinero, que era el oro, y inflaste la cantidad de billetes respecto del oro, cuya consecuencia es la desvalorización de esos billetes, que se puede traducir en incremento de los precios. Claro, si tienes 10 monedas de oro y 10 billetes que lo representan y luego los conviertes en 20 billetes, pues ahora Eso vale la mitad. Exacto. Vale la mitad. Claro. Vale lo que vale, no lo que dice el numerito, sino... Exacto. Claro, su valor va a ser la mitad realmente. Y cuando vos decís que un kilo de naranjas vale $2, lo podés decir de esa manera, pero también podés decir que $1 vale medio kilo de manzanas, porque en realidad todos los bienes están interrelacionados entre sí. De modo que cuando vos subís la cantidad de uno de los bienes, el dinero, y todos los demás siguen parejos, en realidad ese dinero se desvaloriza respecto de todos los demás bienes. Y eso se nota como aumento de los precios, pero en realidad lo que aumentó fue la cantidad de dinero y se desvalorizó el valor del dinero. Claro, decayó tu valor de dinero. Exacto. Eso es la inflación. Que la inflación hubo en tiempos de patrón oro, hubo algunos ejemplos. El pobre emperador Diocleciano, siempre lo mencionan, que fue uno de los primeros casos registrados en la historia. Empezó a gastar plata para las expediciones militares, y un día que se quedó sin plata, agarró las monedas de oro y les empezó a fundir y a meterle otros minerales, otros metales, y de pronto hizo el doble de dinero, que él decía que valía lo mismo, generó una inflación terrible, y Trascartón quiso resolver ese problema de inflación con controles de precios, con lo cual tuvo que dejar de ser emperador, porque se fue todo el diablo. Felipe II de España y Felipe III hicieron lo mismo. Estaba la famosa moneda de vellón, que era una moneda que tenía un poco de plata y un poco de cobre, que usaba la gente para las pequeñas transacciones, y entre los dos Felipes le sacaron toda la plata y casi todo el cobre, y generaron una inflación terrible, a punto que el obispo Juan de Mariana escribió el tratado sobre la moneda de vellón, diciendo que es un infame delincuente el rey, y casi va preso por decirle eso al rey. Pero vos podés generar inflación con bienes. El tabaco en Virginia, Milton Friedman cuenta la historia que los colonos en Virginia sembraban tabaco, el tabaco lo usaban como moneda para las transacciones, entonces la gente empezó a plantar tabaco, no para venderlo como tabaco, sino para usarlo como moneda. Era como tener tu planta de plata, de dinero, ¿no? que te da dólares, bueno, les daba tabaco. Y eso desvalorizó terriblemente el tabaco. Se empezaron a matar porque iban a quemar las plantaciones de tabaco. Hubo una pena de muerte, una ley que ponía pena de muerte para que el que plantara tabaco. Y bueno, el tabaco dejó de ser moneda. Bueno, eso es una buena analogía, ¿no? Claro. Una pena de muerte para la persona que Sí. siembra tabaco como moneda es lo que básicamente estás proponiendo ahora como penar a la persona que emite de más. Sin matarlo, creo. Sin matarlo, claro. Bueno, por ahora sí. Claro. Entonces, volviendo a la actualidad, hoy tenés gobiernos que tienen la facultad de emitir moneda y de obligarte a transar con esa moneda, y que en algunos casos tienen algunos límites formales a la cantidad de moneda que pueden emitir o cómo deberían comportarse, pero que muchos los transgreden. Obviamente no es lo mismo la Reserva Federal de Estados Unidos que lo que sería el Banco Central de Argentina hasta el año pasado, o de cualquier país latinoamericano donde algún gobernante populista quiera usar la maquinita. Entonces, si el Estado te está obligando a transar con una moneda, vos tendrías que hacer por lo pronto una cosa, que es ponerle un límite concreto a la posibilidad de emitir, que no puedas emitir lo que quieras. Milton Friedman hablaba de un techo del 3% anual de emisión monetaria. Lo podrías atar al incremento del Producto Bruto, porque en realidad lo que estás haciendo es una comparación de dinero con los bienes y servicios que vos comprás.
Y en el caso de que el Banco Central o los funcionarios del Banco Central emitan mayor cantidad de dinero de la que están autorizados, estaría cometiendo el delito. Que yo lo investigué desde 3 bienes jurídicos distintos. Claro. Por un lado es un delito contra la propiedad. O sea, muchos dicen la inflación es un robo. Es algo mucho más perverso, porque mientras vos estamos hablando aquí y charlando, vos tenés billetes en el bolsillo que cuando nos vamos valen menos. Claro. O sea, como si alguien mientras estabas charlando te metió la mano en el bolsillo y te sacó una parte de tu plata. O sea, te están hurtando sin que vos te des cuenta. Es un hurto virtual. Claro, cuya característica es que no te estoy quitando el dinero, sino que le estoy quitando valor. Claro. Al meter otra gran cantidad de dinero que te deprecia ese valor. Pero lo podés estudiar desde los delitos contra la propiedad, lo podés estudiar desde los delitos contra la administración pública, ¿no? Porque es una forma, sabes que hay 2 tipos básicos de delitos: el abuso de autoridad, el funcionario que hace lo que no puede hacer, o el incumplimiento de los deberes, el que tendría que hacer algo y no lo hizo. Claro. Bueno, vos podés decir que desde el abuso de autoridad estás violando tu limitación legal y lo podés ubicar dentro de los delitos contra la administración pública. Y también lo podés poner... de ahí viene tu sugerencia de primero crear una norma que establezca los límites de emisión. Sí, por el principio de legalidad. Claro, porque correcto. si no, no tendría... No tienes correlación. Claro, me va a venir a decir, bueno, pero ¿quién me impedía a mí emitir el dinero? Entonces, eso creo que es un punto súper interesante y yo tengo ahí 2 preguntas tal vez. La primera es, si yo creo ya el límite legal, ¿por qué doy ese salto a llegar a constituirlo en un delito? Porque ese salto al derecho penal, que es de última ratio, por un lado. Y la otra pregunta, que creo por dónde va a ir la respuesta, es si el Banco Central, y se supone que los funcionarios del Banco Central son un ente dotado de autonomía, que toman decisiones técnicas, y por ahí en un momento consideran que la emisión es necesaria, ¿debo invertir mis esfuerzos en poner límites planos o en asegurar la independencia del Banco Central? Bien, son 2 buenas preguntas. Por un lado, sí, vos podés dictar una ley donde dice vos no podés emitir más del 3%, pero no tenés ninguna garantía de que se vaya a cumplir. Lo que hablábamos hace un rato, la ley penal te refuerza, el costo-beneficio. De modo que si no existiera esa ley, el funcionario del Banco Central no tendría costos por imprimir más moneda, que normalmente no lo hace porque él quiera imprimirla, sino porque alguien en el gobierno le pide que lo haga. Por lo menos así pasa en Argentina. Claro, vienen elecciones, imprime. Exacto, el año pasado hicieron una emisión espantosa porque venía la elección. Y lo que decías que era súper interesante es que la causalidad en tiempo-espacio de la emisión versus los efectos de esa emisión como disminución del valor en el dinero se ven mucho Claro. después. Entonces, muy seguramente el gobernante que decide emitir en este momento, motivado por algún tipo de criterio populista, le va a endilgar las consecuencias al gobernante Exacto. posterior. Por Es eso, la herramienta perfecta es la del herramienta populista, ¿no? perfecta. por eso están preferidas por políticos. Es decir, yo gasto la plata hoy y la tiene que pagar el gobierno que viene. Y cuando le explote al gobierno que viene, todo el Dirá mundo que le va a es tu echar culpa. la culpa. Claro. Eso es muy perverso. Y el otro punto que me decías que era... La independencia de los... A ver, yo creo que la autoridad monetaria tiene que tener independencia, pero para abajo, no para arriba. O sea, la autoridad, vos podés tener un crecimiento, ponerle que lo ates al crecimiento del Producto Bruto, o que digas, podés emitir hasta el 3%, y la autoridad monetaria dice, no hace falta emitir el 3%, puedo emitir el 2%, puedo emitir el 1%. Lo que es problemático es emitir mayor cantidad. Hay una gran discusión entre los economistas respecto de si la deflación es mala, porque así la inflación es que tener demasiado dinero o emitir mucho dinero, la deflación es tener poco dinero, porque te crece la economía y vos no emitiste nada. Y entonces dicen, esto es malo porque también interfiere en el proceso de mercado. Va a llegar un momento en que, no sé, un kilo de naranja te va a costar 1 centavo, medio centavo de dólar, porque si tenés muy poco dinero y muchos bienes, servicios, te genera un problema. Hay muchos economistas que dicen que esto no es un problema, que es preferible no emitir nunca más.
Hay un discípulo de Jesús Huerta de Soto en España que no es español, pero que tiene un libro escrito en defensa de la deflación. Pero supongamos que no es muy buena la deflación. Lo importante es que tenga el límite para arriba el Banco Central. Después, de ahí para abajo, podrá regular lo que quiera y decir, bueno, no hace falta este año que emitamos nada o emitamos menos. Pero el problema es que pueda tener la libertad de emitir más, porque además son pocos los casos de una efectiva independencia. O sea, yo eso lo veo en la Reserva Federal, por ejemplo, hasta cierto punto. Claro. Y lo veo, por ejemplo, en el Banco de Guatemala, ¿no? El Banco Central, por la Constitución, tiene prohibido financiar los gastos del gobierno, con lo cual no podría emitir ni prestarle reservas para que pague sus gastos. O para el bono. Claro. Pero si los bonos los tiene que crear el Poder Ejecutivo, no el Banco Central, con lo cual el Banco Central no se mete con la financiación del gobierno, solo regula la cantidad de moneda que hay. Y vienen con el dólar, vale lo mismo en Ecuador desde hace 30 años. O sea, tienen un sistema muy equilibrado, pero porque ahí lograron tener un Banco Central independiente, pero la cantidad de bancos que son apéndices del gobierno, claro, son la mayoría. La mayoría. Incluso el norteamericano. Seguro. Por lo tanto, a ver, si el Banco Central va a ser independiente, esa amenaza penal no les preocupa porque ellos no van a violar la ley. El problema es para los que no son independientes y claro, que estén dispuestos a violar la ley. Claro. Y planteabas tú ese delito también como una protección, un tercer bien jurídico, que era sí, la fe pública. Porque es una forma de falsificación muy sui generis, porque no estás dibujando un billete, estás emitiendo billetes que son legales, no son falsificaciones, pero estás falsificando el valor de la moneda. Estás diciendo que vale algo y luego en el tiempo va a valer otra cosa por tu misma gestión. Exacto. Y vos, fíjate que en el Código Penal argentino es de 1922. Fue modificado en muchas partes, pero en la parte de los delitos contra la fe pública no, casi no fue tocado. Y hay un artículo en el capítulo de delitos contra la fe pública que prevé una pena de prisión para los directores de bancos públicos o privados que emitan mayor cantidad de billetes que los autorizados, dice exactamente el texto. Que eso estaba pensado en época de Patrón Oro, donde los bancos emitían billetes a cambio del oro, y si vos emitís más billetes que el oro que tenés, estás falsificando dinero. Sí, el mismo patrón. Exacto. Y a mí me pareció muy buena ese ejemplo para traerlo, es decir, yo prefiero que se considere esto como una forma de falsificación, que además es más específico, porque los delitos contra la administración pública son mucho más genéricos, y esto es específicamente un tema de falsificación de moneda. Ese límite no tiene excepciones. Estoy pensando en una situación como en la pandemia, situaciones realmente excepcionales donde incluso en el norte de Estados Unidos tuvo que emitir una buena cantidad de moneda para hacerle frente a la... Mira, en Guatemala, que estaba mencionando hoy, la Constitución dice que no le pueden prestar plata y todo eso, excepto en caso de catástrofe. Yo toda la vida escuchaba a los políticos guatemaltecos llorando en la televisión, diciendo con todas las cosas que podríamos hacer por los pobres y esto, y el Banco Central tiene todo este dinero y no lo podemos usar, ¿viste? Estaban desesperados. Llegó la pandemia y saquearon el Banco Central. Sí, claro. Dijeron, sí, y lo están pagando todavía, porque hubo un cimbronazo económico, porque tuvieron la excusa para pedirle que emita plata y que use los fondos, y generaron un descalabro que, como es muy sólido, la economía venía muy sólida, lo pudo soportar, pero un poco más de tiempo por ese camino y te vas al diablo. ¿Cómo le pones límites después? ¿Cómo evitas que te inventen una pandemia o una cosa? Aquí somos expertos en abrir un poquito la puerta y ahí entra todo, ¿no? Pero sobre todo en los países latinoamericanos. Conversábamos con Ricardo que este tema del delito, como la inflación como delito, se le escuché yo al presidente Javier Milei en algunas de sus entrevistas. E incluso vi tu nombre cuando él lo mencionaba y hablaba particularmente de tu libro La inflación como delito. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia, cómo fue. Bueno, yo a Javier lo conozco hace muchos años, cuando no era conocido, cuando era simplemente profesor, y hemos tenido muy buen trato siempre, y cuando publiqué, yo este libro lo publiqué a fines del 2022. En ese momento se estaba por abrir la campaña electoral para el año pasado,
que todavía no se sabía si Milei iba a ser o no candidato a presidente. Pero ya estaba en el radar de todo el mundo, iba a todos los programas de televisión, además tiene mucho rating porque es claro, yo veía a Milei antes de que aparezca en la palestra política. Es el show de Milei. Muy... Y Milei, vos fíjate que antes de la campaña, cuando era diputado, y antes incluso, de pronto cuando se empezó a hacer famoso, hizo una obra de teatro que se llenaba todas las noches, eran cientos y cientos de personas. Y en la obra de teatro, que yo nunca la vi, pero no sé qué es lo que hacía, pero lo único que sé es que al final bajaba al escenario una maqueta del Banco Central y él agarraba un palo y le empezaba a pegar y la rompía toda, y la gente enfervorizada gritando que bien, que había que destruir el Banco Central. Bueno, cuando sale el libro yo le mando un ejemplar, lo lee, se tomó el trabajo de leerlo íntegro porque me llamó y me taladró la cabeza 3 horas Wow. diciendo acá dijiste tal cosa, en esto estoy de acuerdo, en esto no tanto. Y entonces agarró un montón de ejemplares y a cada programa de televisión que iba le regalaba al periodista un ejemplar y decía, este libro hay que leerlo, qué sé yo. Y en un momento vino una delegación, cuando ya era presidente, vino una delegación del Fondo Monetario, vino la nueva jefa de los que estaban monitoreándolo. Y él no tuvo mejor idea que decirle, porque estamos trabajando en un proyecto de ley para meter presos a los funcionarios que emitan dinero. Y la del Banco Central le abrió los ojos y dijo, estos tipos vienen en serio, o sea, lo van a hacer en serio. Y bueno, y así surgió, trabajando con gente del gobierno, que yo en Guatemala hicimos el proyecto. De hecho, en el libro hay un proyecto sobre esa base. Hicimos un proyecto que él lo tiene listo para mandar al Congreso. Cuando lo hicimos, él todavía seguía emitiendo, por los primeros meses tuvo que emitir, la situación era caótica. Hace ya como 4 o 5 meses que no se emite un centavo más para nada en Argentina. Y eso sirvió para restabilizar la moneda. De los claro, exactamente. Y bueno, y ahora yo creo que tal vez después de las elecciones del año próximo va a mandar esto al Congreso, pero yo cuando hablábamos de esto le decía, acá hay 2 problemas, este es un problema, pero hay un problema previo que es central, que es el gasto público. Claro. Que eso todos sabemos, que la madre del problema es el gasto, y lo que habría que hacer es, la inflación como delito es un libro, pero tendría que haber otro libro que sea el déficit presupuestario, deficitario como delito. Claro, o el sobreendeudamiento. Hablábamos ahora por el caso ecuatoriano, nosotros, bueno, hablar de delito de inflación no tiene mucho sentido, no tenemos moneda, pero podríamos hablar del delito del sobreendeudamiento del Estado. Y es otro fenómeno igual de complejo, ¿no? Claro. Y vos fíjate que hace 2 meses el presidente mandó el presupuesto al Congreso, el primer presupuesto que él manda, que para mí es algo brillante, porque ¿qué es lo que hizo él? Dice, esto es lo que recaudamos, no vamos a gastar un centavo más de lo que recaudamos de impuestos. Ahora, este es el presupuesto. Si por algún motivo hay gastos que surgen nuevos, habrá que ver qué partida eliminamos para pagar los nuevos gastos. O sea, no se va a poder incrementar nunca el presupuesto. Claro, está escrito en piedra. Y si llega a haber un superávit, porque crece la economía, se pagan muchos impuestos o bajan gastos, seguimos achicando el Estado, y sobra plata, empezamos a bajar impuestos. Buenísimo. Le devolvemos a la gente vía achicarle los impuestos. De modo que el presupuesto siempre va a ser equilibrado, nunca va a sobrar ni faltar nada y no va a haber más nada que discutir. Claro, que es la idea, ¿no? Que sea un es la idea, plano. Exacto. Entonces, no hay ningún peligro de que los diputados, senadores digan, no, pero apareció este problema, habría que... Porque es muy común en Argentina, imagino que aquí también, que después que se sanciona el presupuesto, a mitad de año te dicen, bueno, ahora hay que hacer una extensión. Ajuste, reformas. Ahí hasta cierto porcentaje lo hace directamente el Ejecutivo, pasado de eso tiene que ir a la Asamblea, a nuestro Congreso, ¿no? Y que además hay una cosa que sí también para mí debería ser delito, que es que históricamente en Argentina los presupuestos han sido deficitarios en la ley. O sea, la ley dice que hay un porcentaje que excede la recaudación y veremos cómo qué lo vamos a pagar. Normalmente se paga con endeudamiento o con inflación. Entonces, el punto es que no puede haber de entrada ningún presupuesto que sea deficitario. Acá lo ponemos de frente, nos vamos a endeudar en tanto y por eso estamos entre el 60 y 70% del PIB de endeudamiento estatal. Y lo peor, que como hablábamos hoy, que
ese endeudamiento es para pagar gastos normales de funcionamiento. Claro, gasto corriente. Es como que vos te vas a pedir un préstamo para comprar la comida en el supermercado. O sea, si ese es tu esquema de vida, no vas a vivir mucho. Claro. Entonces vos te podés endeudar para cambiar el auto, para cambiar la casa, pero no para comprar comida. Claro. Ahí se me ocurre algo, y un poco para abonar a la idea de la necesidad de la creación del delito. Aquí tenemos un límite de endeudamiento del 40%. Sí, Pero como hay una salida por ahí, alguna excepcionalidad, estamos hoy en límites o en un porcentaje muy superior. No, y lo que conversábamos antes, que en algún punto se estableció un límite para el endeudamiento, como el gobernante de ese momento se dio cuenta pues que no iba a poder cumplir ese límite, empezó a no registrar. Esto no es deuda, esto es otra decir que operación. esto no era deuda, Sí, cosas sí. que sí lo eran. Luego vino otro presidente que más o menos hizo algo similar, luego se dio cuenta que tampoco iba a poder cumplir ese límite y la historia... Le creó en la ley historia una se excepción, repite. transparentó las cuentas, pero se excepcionó. Dijo, Claro. igual tengo que endeudarme. Exacto. Y además, Ricardo, en tu experiencia, ¿por qué pasa esto? ¿Qué nos pasa en América Latina? ¿Qué nos pasa en el mundo? ¿Que somos así idiotas o qué? tenemos políticos ladrones y gente tonta. Pues ¿no crees también que pasa que la gente no entiende cómo funciona realmente la Bueno, economía? a ver, hay un preconcepto de que el Estado es bueno y los particulares son egoístas y solo actúan para su propio beneficio. Y por lo tanto, cuando las cosas las hace el Estado, las hace para el bien de la gente. Claro. Cuando las hace una empresa privada, las hace para ganar plata a ellos. Claro, la historia de Robin Hood. Y el tema es que todos tenemos ese principio de análisis económico de que hablábamos hoy, de que todos actuamos en el propio beneficio, los políticos también. Entonces, y si encima le das poder para que tome decisiones y encima nadie lo puede controlar, es una tormenta perfecta. O sea, Claro, le estás dando una perfecto. pistola para que robe. Y la gente no lo ve eso. En Argentina sí, digamos, Milei ganó las elecciones no porque de pronto el 56% del país se volvió libertario. Lo votado, ese 56%, el grueso de esa gente es gente que está harta de los políticos. Claro. Y vio que apareció un loco, pero que no era Empezó a político. escupir, literalmente. Y que no tenía nada que ver con la casta, nunca había tenido un cargo en el Estado, odiaba a los políticos, los insultaba en la cara. Y eso también es peligroso, porque Sí, digo, sí, claro. Milei afortunadamente hoy está haciendo lo que prometió que iba a hacer. Mañana te viene un populista, te viene un Chávez o un Evo Morales y te promete un montón de cosas y después empieza a robar para sí. Eso es lo que me pareció a mí particular la campaña de Milei, ¿no? Yo no soy político, pero pocas veces he visto una campaña que se trate de decir lo mal que la van a pasar por un tiempo, porque van a tener que pasarla mal, y ganó las elecciones con ese discurso, diciendo, bueno, vamos a tener que cerrar la llave porque esto ha sido una barbaridad. No les prometo felicidad inmediata, vamos a tener que unos años duros, pero vamos a llegar a un final del túnel. Yo nunca había visto a alguien que gane una campaña con ese nivel de... Exacto. Digamos, Y no solo que ganó una campaña, que además el día que asumió en la escalinata del Congreso hizo un discurso diciendo van a sufrir por 2 años hasta que se arregle todo esto. claro. Y su popularidad no bajó. Y lo tenés. Una recesión espantosa, la gente la pasa mal. Claro. Tenés a todo el peronismo 24/7 en las redes, Sí, en todos man. lados, No, es una cosa increíble. buscando cualquier excusa para insultarlo. Y su popularidad no ha bajado, tiene la misma, porque la gente está harta y sabe, porque hay un gran temor que yo tengo, y es que en algún momento lo logren voltear a Javier. O sea, le hagan un juicio político, una cosa. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Algo que es espantoso. El peronismo, que ha destruido el país, va a haber tenido la posibilidad de que venga alguien que le arregle todas las cuentas, que le ponga todo al día, para que volver ellos y seguir robando, porque si hubiera ganado el peronismo las elecciones, hoy no tendría nada que robar, porque no hay dejaron nada. Claro. Pero con 1 año o 2 de gobierno que funcione bien, la economía argentina, que es milagrosa, se reactiva enseguida. Entonces, bueno, gracias por los servicios prestados, ahora volvemos a robar. Volvemos a robar, claro. Y ese ya es- el árbol volvió a dar frutos. Y el tema es cómo lograr ese cambio de paradigma en la gente que lo tuvo, porque por eso lo votaron a Milei, pero que lo mantenga y no vuelva a buscar populistas para darle el poder de seguir robando. Ese es un poco el miedo que yo tengo. Claro. Pero Un miedo verosímil, licenciado. si Milei se sostiene todo este gobierno y si lo hace bien, seguramente lo reelegirán.
en 8 años de gobierno puede cambiar estructuralmente las cosas como para evitar que vuelva a lo otro, ¿no? Y dime algo, una duda que tengo real es, ok, más allá del tema político, Milei, pero sí tal vez refiriéndome al impacto que ha tenido su discurso y su tendencia en la institucionalidad argentina. Este enfoque de análisis económico, este enfoque preventivo, esta forma de ver a la economía como forma de entender la conducta humana, tal, ha tenido recogida en las instituciones argentinas, ya sea en el derecho, en las academias, no sé. ¿Ha tenido algún tipo de eco o resonancia? Mira, yo diría que sí, mucho más que antes, o sea, el análisis económico del derecho se estudia mucho en todas las universidades. Tenés una maestría de la UBA que es especializada en esto, y en la academia de derecho ya hay gente que presenta trabajos de análisis económico del derecho. No sé si para el gran público, pero en el mundo académico, que es donde empiezan las cosas, sí ha tenido penetración, sobre todo en el área de derecho, que es la más refractaria, que es la que menos quiere que se meta la economía. Claro. La ha tenido, ya se lo tolera como el hermano menor que está corriendo por ahí, por el patio. Y a nivel cortes, a nivel decisiones judiciales. Justo para allá iba yo. Claro. Mira, yo tengo una experiencia personal, pero bueno, no sé si soy parámetro porque yo vengo estudiando esto hace muchos años. Yo tuve una vez un caso que era imposible de hacer. Fue el caso posiblemente de corrupción más grande que hubo en la ciudad de Buenos Aires. 52 procesados, 1.200 testigos, 800 querellantes. No se podía hacer ese juicio. Y de hecho todos apostaban a que no se podía hacer. Los abogados a su vez planteaban cosas para evitar que se llegara al juicio. Yo llegué a ese juzgado de otro, me tocó estar ahí circunstancialmente. Y le junté a los empleados, agarré un código procesal y le prendí fuego. Y mientras iba incendiando el código procesal, yo le digo, bueno, con esto este juicio no lo vamos a hacer. Acá hay que inventar el derecho de nuevo. Y hay una jurisprudencia de la Corte Suprema muy buena que dice que los jueces se pueden apartar de las normas procesales en tanto no se altere la defensa en juicio del debido proceso en aras a una más eficiente administración de justicia. Wow. Lo dice la Corte expresamente. Que lo usó para cuestiones menores, para temas de jurisdicción, competencia y eso. Pero yo dije, ya lo dijo la Corte, agarré eso, bueno, listo. Sí. Código procesal, que en paz descanse. Chao. Y entonces llamé a una audiencia a todos los abogados de todas las partes. Y primero a los 800 querellantes le dije, mañana se me juntan en 3. Ustedes verán cómo se juntan y si no se juntan ustedes, lo junto yo. Y junté a todas las partes y le dije, mire, estas son las reglas. Había por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad, bueno, casi todos los procedimientos de juicio abreviado, o sea, claro, la negociación. Pero la ley en Argentina dice que cuando son varios los imputados, todos tienen que estar de acuerdo en juicio abreviado, si no podés poner de acuerdo 52. Entonces dije, bueno, esto no va. Los que quieran firmar juicios abreviados con el fiscal, vayan y háganlo. Yo los voy a tener en el escritorio. Después que hagamos el debate, voy a dictar una única sentencia con todo. Si en la prueba hay algo que los beneficia, lo voy a usar en su favor. De hecho, algunos salió absuelto. Y si hay algo que lo perjudica, no lo voy a usar porque ustedes se garantizaron con el juicio. Usaste las herramientas de negociación. Exacto. Como mecanismo de negociación. Exacto, y la eficiencia. Entonces, de los 1.200 testigos, terminaron declarando 50 y pico. El juicio que no se podía hacer se hizo en 5 meses y hubo sentencia. El abogado del máximo imputado es el actual ministro de Justicia, que después de esa audiencia renunció al cargo. Dijo, no, yo lo defendía porque pensé que nunca se iba a hacer el juicio, pero si se va a hacer el juicio, mejor no me meto. No me meto en esto. Y yo después escribí un paper para el Banco Central, para el Banco Mundial, que me pidieron porque vieron esto. Y después hubo abogados que me llamaban y me decían, usamos tu paper para un caso de corrupción en Bolivia, no sé en dónde, wow, que empezamos a utilizar el análisis económico del derecho para mejorar los procedimientos. Está irradiando por ahí.
Claro. Increíble. Y una pregunta, ¿esta revuelta o este giro económico en el derecho implica o va a implicar en algún punto un rediseño institucional? ¿Y por qué lo digo? Hablábamos en un capítulo anterior que aún no sale, no voy a hacer spoiler, de estas decisiones que a veces tienen las cortes constitucionales que afectan gravemente a los presupuestos. Sí. Y escuchábamos en un congreso la semana pasada, no voy a decir quién, pero un juez constitucional del Ecuador, diciendo, y por parafrasear, yo soy juez, yo aplico el derecho, yo no hago análisis costo-beneficio. Ese no es mi rol. No lo dice ninguna norma y yo tengo que apegarme a mis facultades. Implica entonces ya un uso ya no solo procedimental, sino más sustancial. Seguro. ¿Algún rediseño? ¿Tú crees que sí, hacia allá se está yendo? Yo creo que se va a ir. O sea, el primer paso, que es el más fácil, es aplicar las reglas a los procedimientos. El segundo paso va a ser aplicarlo al derecho de fondo y empezar a cambiar ciertos criterios judiciales. Es peligrosísimo el dogmatismo en los jueces. Cuando el juez dice esto es así, yo tuve una discusión que no personal, pero a través de medios, uno de los jueces de la Corte Suprema Argentina actual, sin que nadie, sin un caso para decirlo, lo dijo porque se le ocurrió, que era inconstitucional eliminar el Banco Central y eliminar el peso. Con lo cual le estaba mandando un mensaje, y además era el presidente de la Corte. Entonces hice un largo escrito contándole desde la historia y desde el derecho constitucional por qué no sería inconstitucional ninguna de las dos cosas. Pero el tema es que si los jueces y sobre todo las Cortes se dogmatizan y empiezan a tener doctrinas que están reñidas con la realidad y con la eficiencia, generan un problema muy grande. Claro, aquí tenemos un enemigo de la dogmática eso, jurídica. Eso es algo que me gusta mucho de ti, Ricardo, porque no siempre vemos, al menos creo que en nuestras culturas jurídicas, propuestas, desarrollo académico que venga de alguien que tenga no solo conocimiento realmente de fondo académico, sino también práctico. Y yo creo que eso también es uno de los grandes pecados de nuestros derechos penales, ¿no? A nivel regional. Todas las normas penales dogmáticamente recalcadas, copiadas, pegadas, y a fin de cuentas una disociación absoluta entre la norma penal y nuestra realidad. Y estamos aquí, siendo asesinados, siendo robados, y ahí está el mundo. Digamos, no encontrando las respuestas y seguimos buscándolas en las normas, y es una petición de principios al absurdo. Una última pregunta por mi lado. No sé si... Yo tengo una también. Ya, yo creo que el que ya vio una hora va a ver una hora, 10 minutos, así que no... Sí. No puedo dejar de pensar en la política criminal, porque claro, a mí me encanta el análisis económico. Creo que ahí hay muchas respuestas de lo poco que lo he estudiado. Me habrás escuchado también en otros capítulos, las personas que nos escuchan, que siempre trato de darles enfoque a las cosas en las clases, lo suelo hacer, pero no me considero un experto en el tema, lo confieso. ¿Qué hay ahí podemos encontrar algún tipo de entrelazamiento, inferencia o relación entre el análisis económico del derecho penal y la política criminal? ¿Existe algo así que pueda funcionar? ¿Lo es? Sí, a ver, si por política criminal se pueden entender varias cosas. Vos por política criminal podés entender un conjunto de normas penales que va a sancionar el gobierno con la intención de provocar determinados efectos en el combate contra el crimen. O podés entender también un mecanismo de cómo avanzar en la persecución de ciertos delitos por parte de otras instituciones, como el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene su política criminal y en la medida en que tiene la disponibilidad de la acción penal, se enfocan en determinados delitos o no determinados delitos o ciertos delincuentes. Tienen criterios que normalmente el procurador les termina bajando. O sea, sería más bien una política criminal institucional. Exacto. Para cualquiera de las concepciones que vos tengas de política criminal, el análisis económico es fundamental, porque si vos querés, una política es una estrategia, y una estrategia es justamente un análisis de costo-beneficio. Entonces, por ejemplo, cuando vos querés combatir cierto delito, podés encontrar la manera más eficiente de hacerlo. Se robaban muchos autos en Buenos Aires en algún momento.
Y entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque le subieron la pena al robo de autos. No pasó nada, siguieron robando autos. Entonces, ¿qué hicieron un día? Bueno, vamos a ponerle un registro de autopartes en todo lo que se roban cuando desmantelan los autos. Entonces, las puertas, los baúles, el chasis, todo va a tener los vidrios, todo va a tener un número, el número de identificación del automóvil. Hay un barrio de la Ciudad de Buenos Aires donde se venden repuestos de automóviles y todo el mundo sabe que la mitad venden repuestos robados. Claro, lo mismo pasa aquí. Sí. Entonces, el punto es que si yo voy a comprar un repuesto usado o lo que fuere, y veo que tiene un número de identificación, sé que es robado. Entonces eso ya es por lo menos un encubrimiento, claro, del que te lo vende y del que te lo compra. Le aumenta el costo a la decisión. Entonces, cuando vos desalentaste la compra de repuestos robados por ese camino, destruiste el mercado, claro. Y ya no tenía sentido robar autos porque no era negocio. Entonces bajó... O se creó un mercado paralelo de refundidores de números. Exacto. Bajó drásticamente el robo de autos porque en realidad vos fuiste, en ese esquema de costo-beneficio, fuiste sobre el beneficio. Ya no vas a ganar plata robando autos porque te va a costar mucho más poder vender las partes. Entonces, ese tipo de análisis te permiten hacer políticas de todo tipo. Y creo que debería hacerlo el Congreso, porque aparece un caso resonante o crece y la primera respuesta es hay que aumentar las penas. Claro. Y aumentar las penas nunca sirvió para nada, claro, porque no disuade. Si vos, mirá, además que aumentar las penas implica un aumento de gasto público de mantener a la persona en la cárcel, ¿no? Exacto. Bueno, Beccaria, que era economista, a pesar de que lo estudiamos en Derecho Penal, sí. Beccaria dice expresamente, en este esquema de costo-beneficio, o sea, en el esquema de los costos de cometer el delito, mucho más importante que la pena que yo le voy a prometer es que no haya impunidad, o sea, que la pena sea certera. Porque si yo sé que me van a condenar, aunque la pena no sea muy alta, me voy a disuadir, pero si vos me decís te voy a condenar a pena de muerte, pero sé que nunca me van a condenar, eso no disuade. Entonces, la forma de que sea eficiente el sistema es justamente usando herramientas de análisis económico. Buenísimo. Qué interesante. Bueno, y yo voy a cerrar con una última pregunta. Hemos tratado hoy temas polémicos, podría decirse, y vamos a tener algún comentario de internet de una persona completamente opuesta que nos dirá, no, mira, el tema de la emisión es un tema de política económica. Yo de esto no sé nada, pero la economía es cíclica, hay procesos a largo plazo, procesos de depresión en la economía, y los gobernantes necesitan un poco de utilizar herramientas deflacionarias e inflacionarias para un poco ir tapando los baches y armando el camino. Recuerdo, y se me vino a mente, el ejemplo de un gobernante ecuatoriano que nosotros ya dolarizados, nuestros países vecinos sufrían devaluaciones y empezaba a entrar mercancía más barata de afuera. Uh-huh. Entonces, nuestros productos, nuestro mercado local se desplazaba, iban al Congreso a pedir algún límite, algún tipo de ayuda, y salía el gobernante y decía, ven, por no tener moneda propia. Si no, devaluábamos y peleábamos de igual. ¿Qué se le puede decir a manera, tal vez, de comentario de cierre, algún comentario puntual? Mira, los intentos de hacer alquimia económica por parte de los gobiernos nunca funcionaron, en ninguna parte del mundo. En Estados Unidos no funcionaron. En Estados Unidos han tenido crisis por culpa de tratar de meterse a manejar la economía. El hecho de que vos no tengas moneda propia, porque hay dos situaciones, ¿no? A mí me preguntan mucho qué opino de la dolarización en Ecuador. Claro. Y yo lo que digo es, fue una buena salida de un problema, porque en realidad vos tenías, al igual que Argentina, hasta ahora gobiernos que venían usando la moneda como herramienta, con la excusa que necesitamos hacer política económica, hacían lo que querían. Entonces la forma de solucionar esto es quitarle el poder. Y la más rápida era, bueno, la moneda no la vas a poder emitir más, es otra moneda. Que no deja de ser una moneda estatal monopólica. Ayer charlando con los alumnos yo les decía, si en Estados Unidos de pronto vuelve todos los dólares que están dando vuelta por el mundo, Estados Unidos explota en una semana y desaparece del mapa, porque en realidad lo que mantiene la estabilidad en Estados Unidos es que buena parte de ese dinero no está en el país, no funciona en el mercado,
no es parte de los trueques de los intercambios cotidianos, sino que están circulando en otros mercados, en otros países. Pero si toda esa gran cantidad de dinero que se emitió volviera a tener una inflación galopante. Entonces el punto es que si bien la solución fue buena y sigue siendo buena y no hay por qué cambiarla mientras siga funcionando bien, mi idea en Argentina, que todavía no dio el paso, es que ya que vas a dar el paso y ya que un gobierno saneó la moneda, porque en realidad lo que hizo Milei yo no lo he visto hacer en otras partes, que es evitar una hiperinflación al borde, con un montón de bonos, puts y cosas raras que le dejó como campo minado el gobierno anterior, y bajó la inflación sin cambiar el signo monetario y sin crear una expropiación masiva de dinero a través de un plan Bonex y de darle bonos como pasó 2 o 3 veces en Argentina. O sea, sin violar derechos de propiedad y sin cambiar la moneda, te bajó la inflación. Eso en algún momento lo tendrán que analizar los historiadores económicos. Pero bueno, ya que tenés un peso que va hacia el saneamiento, todavía hay inflación, pero va bajando. Y que todavía no tomaste el paso de dolarizar. Yo preferiría que haya competencia de monedas. Claro. Y si hay competencia de monedas, ese problema de qué pasa si sube el dólar o baja el dólar, el mercado. Lo resuelve el mercado. Si una moneda no sirve, la gente elige otra y no hace falta que nadie le diga cuál tiene que elegir, lo va a hacer. Entonces, yo creo que no tener moneda de curso forzoso es lo que te salva de cualquier problema. Claro, no tener un monopolio de eso. Un monopolio estatal. Claro. Quitarle el poder al que se puede corromper. Bueno, ojalá las personas que ven este programa puedan nutrirse un poco de estas discusiones tan enriquecedoras. Yo creo que en nuestro país, sinceramente, Ricardo, nos hace muchísima falta abrir nuestra mente hacia este tipo de pensamientos. Tenemos un país que durante años ha tenido una suerte de adoctrinamiento que nos cuesta un poco pensar fuera de aquella doctrina donde el Estado es gigante, donde el Estado tiene que hacerlo todo, donde el Estado es el bueno y el privado es el malo. Recuerdo alguna vez que hice un congreso virtual, invité a algunos profesores de Quito y me sorprendió su respuesta. Me dijo, no, yo no tengo, mi política personal es no participar en eventos académicos de carácter privado. Yo solo participo en eventos académicos de carácter público sin fines de lucro. Y dije, wow, así estamos. Y esta persona da clases en la universidad. Entonces es algo que ya va un poco más allá de la racionalidad y ese pensar se ha convertido en el político, ese pensar se ha convertido en la institución, ese pensar se ha convertido en la cultura, el inconsciente colectivo. Entonces hay una situación muy grave ahí, donde no podemos realmente ver con claridad las cosas. Y yo sí quisiera, y te agradezco nuevamente, porque más allá de que hayas aceptado esta invitación a través de Daniel, creo que estás en este momento ayudando desde una pequeñita trinchera a que este país, al menos un poquito, pueda tener un aire de frescura, de otras ideas, de otra forma de ver. Y eso en verdad te lo agradezco, Ricardo. Te voy a pedir un último favor. Tengo aquí tu libro, que de hecho voy a contar un poquito la historia de este libro. Este libro... yo dando una clase de Derecho Penal Económico, tuve en algún momento a Daniel de alumno. Sí. Y Daniel, que siempre se ha, digamos, dejado muy, muy claro su posición política y su filosofía personal libertaria. De hecho, lo tuve en algún momento antes, en alguna clase, y me dejó muy claro, mira, Juancho, yo soy libertario, a mí lo que tú enseñas no me va, yo soy abolicionista del derecho penal, el Estado debe desaparecer, tal. Pero bueno, Daniel igual está estudiando y ha cursado las materias. Y en algún momento tuvo la deferencia de venir y decirme, mira, te traigo este libro. Este libro es un profesor argentino, tú tienes que leerlo, te lo doy. Y pues me lo dio firmado por él. Y es así como yo te conocí. Realmente te presentó en mi vida Daniel. Así que agradeciendo a Daniel, agradeciendo a ti, te voy a pedir que por favor estampes tu autógrafo al lado pues, de mi querido alumno Daniel. Así que no sé si alguien tiene alguna... Aún espero ahí que me puedan prestar. Sí, ahí me pasaron. Bueno, seguro. Buena forma de cerrar el capítulo. Sí, que ha sido largo, ¿ah? Ha sido interesante, pero se ha ido rápido el tiempo. Depende de cómo lo veas. Para mí ha sido un tiempo muy corto. No, sin duda. Para tratar un tema que implica un cambio tan
importante de cosmovisión institucional de las cosas. Y realmente ojalá que se pueda hacer mucho desde aquí. Claro, creo que hay que desconfiar del político que cree que es el mejor, le gana al mercado, puede hacer todo, es capaz de todo, y confiar más en el político que viene y dice, oye, hay que poner límites, yo me voy a poner límites. Sí, que eso Creo es algo mucho más deseable, ¿no? Eso me parece que a mí tiene algo de legitimidad. Eso me gustó de Milei. Milei no solo que vino y propuso o está hablando del delito de inflación como tal, sino que de lo que contó Ricardo, él ha dicho, incluyan ahí expresamente al presidente de la República y seré yo el primer presidente que está abierto y expuesto a este tipo de riesgo penal, lo cual me parece que le da una legitimidad brutal. Sí, sí, así es. En todo caso, Ricardo, muchas gracias de nuevo. Muchas Sí, gracias gusto a y un ustedes, lujo. un gusto grande. Gracias por el vino argentino. Y bueno, ojalá podamos repetirlo. Seguro. Acá o nos vamos a Guatemala, no hay problema. O se lo vienen a Guatemala, organizamos. tomamos ron Zacapa en Guatemala. Perfecto. No he dicho Excelente. nada. Bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias.